¿Sabes que tú como paciente tienes deberes y derechos? Bueno, el día voy a hablar acerca de los derechos que tienes tú como paciente, así que muy atento que esto es un derecho para ti, no te están haciendo un favor, ¿ok? Entonces vamos a hablar de los derechos, que son 5. Número 1, derecho al acceso a los servicios de salud. Debes saber que a la atención de emergencia nadie te puede indicar no perteneces aquí, o no tienes DNI, o no te voy a atender por esto. La emergencia te da derecho a un servicio de salud independientemente del lugar donde te toque atenderte. Es una emergencia. También tienes derecho a una segunda opinión médica, es decir, si lo que te mencionó un diagnóstico el doctor A, puedes preguntarlo también sacando cita con un doctor B o con un doctor C. También tienes derecho a servicios, también tienes derecho a medicamentos y a productos sanitarios adecuados y necesarios. Debes saber también que tienes derecho a la información, es decir, a ser informado sobre todos tus derechos como paciente y cómo ejercerlos. Ejemplo, saber esto, que te lo mencionen. Tienes derecho a conocer el nombre de los profesionales de salud responsables de tu atención. Es decir, nadie puede decir no me quiero identificar contigo. No, si yo como profesional de salud te estoy atendiendo a ti, me tengo que identificar, ¿ok? Tienes derecho también a ser informado sobre tu traslado dentro o fuera del establecimiento de salud. Tienes derecho a recibir en términos comprensibles la información sobre tu enfermedad. ¿A qué me refiero? Nosotros sabemos que en salud existe terminología médica, pero con esa terminología médica yo no voy a abordar al paciente porque no me va a entender nada. Aquí voy a citar rápidamente el ejemplo de mi vivencia propia. Antes yo trabajé junto con un médico muy bueno, excelente. Su apellido era Ulloa, pero él tenía la mala costumbre, y no lo hacía a propósito, ojo, porque realmente era muy buen médico. Sin querer hablaba a los pacientes y a mí me daba risa porque él hablaba como si estuviera hablando con otro colega de salud. Le hablaba en términos médicos y el paciente lo miraba y yo veía su carita que no le entendía nada. Entonces eso se debe evitar, siempre debe ser en términos sencillos, prácticos, y de preferencia no utilizar terminología de salud. También tienes derecho a decidir tu retiro voluntario del establecimiento de salud, es decir, si es que no estás conforme ahí, puedes decidir tu retiro voluntario de dicho establecimiento. También tienes derecho a la atención y a la recuperación, es decir, a ser atendidos por profesionales de salud autorizados. Tienes derecho también a ser atendido con respeto a tu dignidad e intimidad, con buen trato y sin discriminación. Tienes también derecho a recibir tratamientos científicamente comprobados. Derecho al consentimiento informado, este es otro derecho. Por ejemplo, cuando se trate de pruebas riesgosas, anticoncepción quirúrgica, exploraciones, tratamientos o exhibición con fines docentes, y antes de ser incluido en un estudio de investigación, tienes derecho a saberlo y dar previamente tu consentimiento, ¿ok? También tienes derecho a la protección de sus derechos. Ojo, y no estoy siendo redundante, tienes derecho a la protección de tus derechos, es decir, a ser escuchado y recibir respuesta a tus quejas o reclamos. Es decir, cuando uno hace un reclamo en el libro de reclamaciones, tienes derecho a pedirlo, tienes derecho a llenarlo y tienes derecho a recibir una respuesta, porque no es solamente que lo llenas y ahí quedó, ¿no? Tienes derecho a el reclamo que has hecho, a obtener una respuesta a por qué se dio esa incomodidad. También tienes derecho a recibir tratamiento inmediato y solicitar reparación en la vía correspondiente. Tienes derecho a tener acceso a tu historia clínica. Si bien es cierto, esto lo pongo entre comillas, entre paréntesis, porque si bien es cierto, sí, un paciente tiene derecho, pero a veces no sabe que no es como que el paciente va y dice, dame mi historia y te lo voy a dar.
Si bien es cierto, sí vas a tener acceso, pero tienes que llenar una solicitud, porque recuerda que la historia clínica, si bien es cierto es tuya, es un documento legal que también concierne al hospital. Es decir, se te va a dar copias de tu historia clínica, pero debes saber que se tiene que llenar una solicitud y a veces te piden una copia de DNI, etcétera, para también que el hospital se entienda, al ser un documento legal, se resguarde de cualquier pérdida. Imagínate que simplemente te den tu historia clínica y tú la pierdas, te asalten, etcétera, y justo te lleven tu mochila donde estaba tu historia clínica. ¿Qué pasaría? Pues sería fatal para el hospital no tener un respaldo. Por eso es que no se da el original, sino es que se da copias, ¿correcto? Copias. También tienes derecho al carácter reservado de tu historia clínica, es decir, que no se esté ventilando por aquí, por allá, oye, este paciente tiene tal, oye, este paciente tiene tal, solamente con fines de tratamiento. Es decir, si un médico va a atenderte y a la vez requieres pasar por sala de operaciones, pues es normal que el médico que te atendió con el médico cirujano pues intercambien información de tu enfermedad y de tu procedimiento que te van a realizar. Pero eso no tendría que pasar con otros médicos que nada tienen que ver. Ejemplo, que el médico esté comentando, oye, tal paciente tiene tal, con otros médicos que no tienen nada que ver, que no te han visto y que simplemente está ventilando tu información. Eso no se puede hacer y tú tienes derecho a exigir que no se ventile todo lo concerniente a tu historia clínica.